Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la plata de la salud que está buscando el gobierno para aterrizar su reforma. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ana León. Hoy es jueves 11 de abril. La puesta en marcha de la reforma a la salud, vía decretos e interviniendo EPS, es el camino que cogió el gobierno Petro para controlar la plata destinada al sistema, tanto los recursos de los que cotizamos como los 61 billones de pesos del presupuesto nacional destinado a sostener hospitales. Que la mayoría de las EPS no tengan las reservas de dinero legales para sostenerse o las demoras de los pagos de las EPS a los hospitales públicos son algunas de las enfermedades que pretende curar el gobierno asumiendo el control. Hoy les contamos sobre la cuesta arriba que tiene Petro con la plata para reformar este sistema junto a Santiago Amaya, el periodista que está siguiendo cada paso de esa decisión. Hola Santiago, bienvenido. Gracias Ana por la invitación. El núcleo del problema es la falta de plata. Hoy por hoy, ¿de dónde sale la plata que hay para el sistema de salud? Pues se alimenta principalmente de dos fuentes. Los aportes de quienes cotizamos al sistema, los que tienen trabajo formal y si paga seguridad social, esa plata va para la salud. La otra fuente es del presupuesto, o sea, de la nación, que este año destinó a la salud 61 billones de pesos. Toda esa plata llega a la ADRES, que es como el gran banco de la salud. Luego el gobierno define qué tanto se le paga por afiliado a la EPS. Que es la famosa UPC. Exacto, que queda alrededor de 1.4 millones de pesos para el régimen contributivo, que es de la gente que aporta al sistema, y 1.2 millones para el subsidiado de la gente vulnerable sin capacidad de pago. Esa plata la gira la ADRES a cada EPS, dependiendo de sus afiliados. Luego la EPS le paga a las clínicas, que son las que prestan el servicio, y así se financia la salud. Eso será hasta cuando entre a regir el decreto del gobierno que saca a las EPS de esa ecuación, haciendo que la ADRES, el gran banco de salud, le gire la plata directamente a los hospitales, ¿no? Sí, pero en todo caso eso ya se permite para el régimen subsidiado hasta el 80% y una pequeña parte para el contributivo. Lo que se va a hacer ahora con este decreto que firmó el Ministerio de Salud es que se aplique más a las EPS de régimen contributivo, excepto las EPS que cumplan con el indicador de patrimonio adecuado, es decir, que no estén en saldo rojo, que en realidad son solo 6 EPS que podrán seguir igual. Pero al final la plata nunca ha alcanzado. Claro, y esto entra a solucionar una parte del problema y es la queja de las clínicas y hospitales de que las EPS se demoran en pagarles por los servicios que prestan, es decir, ayuda a mejorar el flujo de recursos. Pero, como dices, falta el otro problema y es que la plata no alcanza. Eso es lo que dicen EPS y algunos expertos, que la plata que pasa el Estado para cada afiliado, o sea la UPC, es insuficiente. Esto es porque la gente pidió más servicios después de la pandemia, también porque cuando una EPS se liquida, la gente que estaba en esa EPS pasa a otra y eso recarga a la EPS que recibía a la gente. Y por el envejecimiento de la población. Para este año el gobierno aumentó la UPC 12%. Pero las EPS pedían más. Esa ha sido la justificación de las EPS para responder por las deudas en las que incurre y que se refleja tanto en las advertencias que hicieron el año pasado 3 EPS de parar operaciones y más reciente en la solicitud de compensar a la superintendencia de que la liquide. Para preocuparse con la cifra clara, ¿de cuánta plata estamos hablando? Según un reciente informe de la Contraloría, las deudas de EPS con prestadores como hospitales y clínicas son de 11.3 billones. Bueno, eso es una reforma tributaria. Exacto, pero el matiz sobre esas deudas es que un 93% es deuda corriente, que son las deudas que tienen menos de un año. Eso significa que están en el tiempo esperado para pagarlas y porque en el medio las EPS y las clínicas negocian plazos, pagos, montos, etc. Como me decía un experto, prácticamente en el sistema nunca va a haber deuda cero, porque además de los servicios actuales, se pagan deudas de meses anteriores y así cada mes. Guardadas las proporciones, es como pedir que me fíe en el mercado en la tienda y le voy pagando al vecino de a poquito. ¿Cuál negociación política? Exacto. Y otro de los problemas es el de las reservas técnicas, que repite una y otra vez el presidente Petro y otros políticos. Esas reservas son como la caja fuerte de plata que tienen que tener las EPS para garantizar los servicios, lo que tienen que pagar en el sistema. Tener esa reserva, esa plata guardada, es un requisito de ley para que una EPS esté funcionando. Esa fue una de las razones para intervenir Sanitas y la nueva EPS. Sí, es verdad. Y es que la Contraloría encontró de forma preliminar que hacen falta 12.4 billones de pesos en reservas técnicas en 21 EPS. Otras 5 EPS sí cumplen y tienen un excedente de 832 mil millones de pesos.
Ahí también hay matices. Al final del año pasado, la Superintendencia de Salud sacó un informe que dice que en realidad esa plata que hacía falta de reservas técnicas era de casi 5.5 billones de pesos y que las que incumplían eran 14 EPS. ¿Por qué? Porque a las EPS en el pasado la ley les permitió usar esa plata en otras cosas, como pagar deudas durante la pandemia. Este es un argumento que también usan las EPS. Pero recientemente la Contraloría en un informe preliminar detectó que 9 billones de pesos se habrían desviado o utilizado en rubros que no tenían que ver con la atención en salud. Cuando se filtró, la Contraloría aclaró que es un informe preliminar sobre el que las EPS no se habían pronunciado. Pues esos 9 billones son con los que el gobierno y muchos pacientes dicen la plata con la que me deberían prestar un mejor servicio, véala. Sí, Ana. Pero más allá de eso, hay un problema estructural en todas las finanzas del sistema, y es la priorización de las tecnologías y servicios que se cubren. ¿Cómo así? Es que estamos en un sistema que pretende garantizar prácticamente todo sin tener en cuenta un poco que los recursos son limitados. Eso se ha visto porque las nuevas tecnologías en salud son muy caras. Expertos como el investigador de Johns Hopkins, Andrés Vecino, han dicho que la reforma no hacía mucho para abordar ese tema, y proponían otras soluciones como el fortalecimiento de un instituto para excluir las tecnologías que no son costo eficientes cubrir. Es una discusión pendiente y muy álgida porque implica decirle a la gente que necesita un tratamiento, hey, no te lo podemos pagar. Claro, es que no hay nada más personal en la discusión pública y política ahora mismo que la salud. Es que en general es un debate casi que moral en nuestro sistema y en todos los del mundo. Si yo como Estado decido gastar 100 millones de pesos, por ejemplo, en un medicamento para una sola persona, o me gasto esos 100 millones en programas de prevención de esa misma enfermedad para que no le dé a las personas. No debería ser dilema, sino que sea todo para todas las personas, ¿no? Claro, pero ahí volvemos a la discusión de cómo priorizar teniendo esa restricción de recursos. Y eso implica un costo político, pero también en términos judiciales, por lo que hablas de que es un derecho. Lo que explican algunos expertos no es que no se pueda, sino que hay que generar tanto un mecanismo que puedan legitimar los jueces, la Corte Constitucional, sobre lo que no podemos pagar, pero también una institucionalidad con un consenso sobre el tema. ¿Y de dónde se supone que sale la plata? Y es un debate que pasa por el llamado de algunos a inyectar más plata, porque hay otros países en el mundo que invierten mucho más en salud que Colombia, y también pasa por el posible recálculo de la plata por afiliado, la OPC, que incluso el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ha planteado ya. Y también está llamado, en todo caso, a usar los recursos más eficientemente. Al final es un tema de acuerdos políticos, de cómo pagar las deudas, de cómo se paga el nuevo sistema y de qué tan fuerte es ese sistema que queremos construir. Gracias, Santiago, por pasar por acá. Muchas gracias a ti por la invitación. Y arranque el día con estas movidas. El expresidente Álvaro Uribe dijo que el llamado a juicio por su presunta manipulación de testigos es por animadversiones en su contra y cuestionó la independencia de la nueva fiscal general. Hoy se reunirán las delegaciones del gobierno y del ELN en Caracas para intentar destrabar la crisis de los diálogos. Una comisión accidental integrada por los 7 presidentes de las comisiones del Senado decidirá si acepta o no la apelación con la que los senadores del Pacto Histórico quieren revivir la reforma a la salud en el Congreso. Todas las movidas de poder están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y Juanita Escobar, yo soy Ana León. Nos escuchamos mañana.